Hola a todos, bienvenidos a EFI Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Un programa hecho por EFI Group Hispam con la finalidad de divulgar y enseñar de manera más cercana todo acerca de la investigación, el desarrollo y la innovación. Así que comencemos. Me presento, soy Pablo Ceballos, director de Asuntos Públicos para Hispanoamérica de EFI Group. Y Valentina. Hola, sí, por mi parte, Valentina Garcés, Business Developer Manager para EFI Group Hispam. Y como bien decía Pablo, el motivo de este podcast, ¿cierto? Para buscar y poder conversar sobre lo que es la innovación en Hispanoamérica. Y como bien lo decía Pablo, EFI Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica, es un programa creado por EFI Group Hispam. Nosotros somos una consultora de origen franco-español con más de 20 años de trayectoria, en la cual nos hemos especializado en la gestión de todo lo que son los incentivos tributarios, como los créditos fiscales, en torno a lo que es el I+D+I. Claro que sí, Valentina. Como parte de esta experiencia y de este conocimiento que tenemos, pues queremos iniciar un poco hablando acerca de qué es lo que entiende las personas, qué es lo que entiende la gente por investigación, desarrollo e innovación. Claro, en este sentido, Pablo, un poquito ahí te cuento, a mí me pasa, no sé si a ti, confírmame si esto es real, Claro que sí. Se tiende a un poco tergiversar, ¿cierto? O malentender lo que pasa dentro del espectro investigación, desarrollo e innovación. Un poco también, bueno, además, hoy, dentro de estas tres verticales de lo que es el I+D+I, ¿cierto? Quizás podríamos centrarnos un poco en el foco del concepto mismo para que quizás a nuestra audiencia le quede más claro lo que nosotros podemos compartir en torno a esto. Claro que sí, Valentina. Es uno de los temas y uno de los conceptos que más tiende a confundirse. Se entiende como un proceso lineal, ¿no? Primero investigo, después desarrollo, después hago una innovación, cuando en realidad es algo interactivo. Yo puedo estar investigando, haciendo innovación al mismo tiempo. Efectivamente, entonces entendemos que los conceptos existen, pero lamentablemente no todos los entendemos de la misma manera, o bien se tienden a confundir estos conceptos, obviamente poniendo en riesgo todo lo que es la sistematización dentro de las empresas, así como también el centralizar y priorizar los esfuerzos pertinentes para llevar a cabo con éxito todo este proceso del I+D+I. Por lo mismo, vamos a preguntar a nuestra manager Hispam de innovación, Paola Peso, ¿qué se entiende por el I+D+I? Para obviamente tener un punto común en nuestra discusión. Hola Valentina, bueno, me gustaría saludar a todos los oyentes del podcast y tal como han comentado junto a Pablo, efectivamente en las organizaciones se tiende a dar por sentado los conceptos de investigación, desarrollo e innovación, pero es muy importante que establezcamos un punto en común para nuestras conversaciones futuras. Entonces, entendemos que es fundamental tener claros estos conceptos referenciales, ya que, como bien lo dijo Pablo, la I+D+I es un proceso dinámico, no es lineal, sufre modificaciones, de ajuste, de cambios constantes e inclusive no siempre uno tiene que pasar por todas las etapas para llegar a una solución a implementar. Entonces, siendo así, Paola, ¿nos podrías ayudar un poco aclarando estas definiciones teóricas y prácticas de lo que se entiende por el I+D+I? Por supuesto, Valentina. De hecho, primero que todo debemos entender claramente cuáles son los conceptos que agrupa esta sigla de la que hemos estado hablando de I+D+I. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental en general, e inclusive en algunas convenciones se habla de desarrollo tecnológico y la innovación en todas sus categorías. Muchas gracias, Paola. Entonces, por lo que entiendo, hay mucho más allá dentro de lo que se intuye en primera instancia en lo que respecta al concepto del I+D+I. Así que gracias por ayudarnos a establecer este punto de partida para esta conversación y por sobre todo lo que nos cuentas es sumamente interesante. Por supuesto, hay muchos conceptos que se pueden considerar. Ahora bien, a nivel de definiciones tenemos que considerar el manual de Frascati como la guía por excelencia en términos de I+D y en el caso de la innovación el manual de Oslo. ¿Y qué es lo que nos dicen estos manuales con respecto a estos temas? Bueno, cuando hablamos de investigación básica es la que podemos relacionar con la investigación que se da mucho más en la academia, es decir, que busca hacer trabajos experimentales o teóricos para generar conocimiento que nos guíe con respecto a por qué ocurren o cómo ocurren ciertos fenómenos fundamentales, ¿ya? Cuando hablamos de la investigación aplicada también son
son trabajos teóricos, trabajos prácticos, sin embargo ya estamos pensando en una utilidad o una aplicación futura de este conocimiento y por lo tanto, si bien también se da en la academia, ya es mucho más familiar con los conceptos de la industria. Y por último, el desarrollo experimental también son trabajos sistemáticos que utilizan el conocimiento existente, pero enfocado en producir nuevos o mejorados productos o servicios. ¿Qué significa mejorados? Que tengan alguna diferencia significativa con lo que ya existe a nivel de industria o en el mercado. Entonces, si lo llevamos esto a la práctica, lo que se entiende por I+D es la generación entonces de conocimientos, de desarrollo o mejorar tecnologías o aplicaciones a partir de la inversión, ya sea económica o de capital humano u otros. Exactamente, y cuando pensamos en innovación es a partir de conocimientos, tecnologías, es decir, recursos existentes, generar nuevos o mejorados productos, procesos o inclusive la combinación de ambos. De hecho, si nos vamos a la definición del Manual de Oslo, se habla de que la innovación empresarial es efectivamente un nuevo o mejorado producto o proceso que tiene una diferencia significativa con lo existente y que además tiene el apellido de que está en busca de insertarse en el mercado o de ser puesto en uso específicamente dentro de la empresa. Entonces, es clave que exista una aplicabilidad o bien la capacidad de inserción en el mercado. Podríamos decir entonces que la innovación es que una buena idea se convierta en algo rentable o bien con capacidad de generar valor. Entonces, para romper un poco el hielo y hablar un poco más acerca de este tema, que a veces es como un ladrillo, vamos a ver qué se cree, qué es innovación, qué es lo que la gente cree que es innovación. Para eso, pues hay una serie de postulados de líneas de qué es lo que la gente cree que es innovación, que te las voy a realizar para que hablemos un poco y nos puedas comentar acerca de qué opinas al respecto. Primero, perfecto. ¿Innovación es un invento? ¿Qué opinas? La verdad, falso. En definitiva, y por también lo que nos compartiste respecto a esta analogía del deporte, todo lo que es innovación ya es más, ¿cierto?, en cómo yo me estoy desenvolviendo en el mercado, fuera del invento, ¿cierto? El invento viene en una parte quizás más preliminar. No así cuando yo ya estoy abordando el mercado y ahí que cobra vida el concepto de innovación. Perfecto. Valen, para ti, ¿innovación es una tesis de maestría o una tesis universitaria? La verdad es que también sería falso, un poco ligándolo a lo que acabamos de responder. Innovación ya viene después de un proceso creativo, ¿cierto? De un proceso en donde tienes que hacer mucha hipótesis, de un proceso donde tienes que un poco aclarar ciertas dudas, responder ciertas preguntas, y eso obviamente va a gatillar que después ya tengas al menos una solución un poquito más ensamblada y que eso realmente sepas que eso puede impactar afuera, ¿cierto? En los mercados, dentro de las industrias, dentro de los sectores. Entonces, como tesis, que un poco entendemos que se remite quizá a darle una respuesta a una problemática puntual desde una base de no existe mucho conocimiento en torno a esto, lógicamente ahí podemos decir que, innovación cabe fuera y viene a posterioridad de lo que es tesis universitaria. Claro que sí, entonces recapitulemos, no es un invento, no es una tesis universitaria, pero sería un nuevo producto que no he lanzado al mercado. Claro, en definitiva, como tuviste que estudiar, ¿cierto? Establecer estatutos y ya tienes una base como para abordar el mercado, ahí lo que tú dices, efectivamente, yo vengo con un producto, con un servicio, con una solución nueva, bastante fresca, bastante nueva, ¿cierto? Entonces, de igual forma, ya tuve todo un periodo de aprendizaje, lo consolidé en una mínima escala, pero ahora me toca la parte más dura, ¿cierto? Escalarlo. Claro que sí, es muy importante empezar a clarificar estos conceptos porque es parte de lo que va a permitir a las empresas identificar qué procesos de investigación, desarrollo e innovación están haciendo y qué se entiende por investigación, desarrollo e innovación. Así que, pues bueno, como vemos que con analogías y dando ejemplos vamos aprendiendo, pues vamos a ir a otra sección que denominamos
derribando mitos. Así que, Valentina, ¿preparada para derribar estos mitos? Sí, totalmente. Vamos a ello. Perfecto. Entonces vamos a empezar con los mitos que tienen las personas finalmente, que es parte de la temática de este podcast, sobre investigación, desarrollo e innovación. Entonces, Valentina, ¿cuáles crees tú que son o es ese principal mito que tienen las personas sobre I+D+I en las empresas? Quizás puedo conversar con si se confunde el I+D+I dentro de las empresas como un esfuerzo rutinario. No sé qué opinas tú al respecto. Claro, es algo que ocurre, que es muy común que acontezca, que diga, yo hago esta X o Y actividades en mi empresa y esto es investigación, desarrollo e innovación. Realmente la I+D+I requiere agregar valor, requiere que la empresa pueda tener algo novedoso y muchas veces el esfuerzo rutinario hace parte de la I+D+I, pero no lo es como tal. Valentina, también en esta sesión de mitos, he encontrado que las empresas muchas veces dicen, y en mi experiencia muchas veces me dicen, yo lo que hago es innovación, yo no hago investigación ni desarrollo, no soy un unicornio tecnológico, no soy una empresa tecnológica, yo solo innovo. ¿Qué opinas de este mito? Uy, ahí nos pasa mucho, se repite esta constante que las empresas quizás le quitan valor al proceso creativo que lo vinimos ya tocando hace un par de minutos atrás. Realmente, claro, la empresa puede tener un objetivo un poquito más claro en torno a ser más estratégico, ¿cierto? O quizás mejorar sus indicadores de productos, de servicios, mejorar su plan estratégico. Pero la verdad de las cosas es que dentro de la cadena, y como ya lo habíamos hablado, de esta evolución de lo que se necesita un poco en este proceso para quizás llegar al mercado, efectivamente, ese es tu objetivo final, igual vas a tener que construir de a poco, igual vas a tener que plantear estas dificultades al interno, ¿cierto? Entonces, con ello, con esa quizás hipótesis, la iteración de distintas fórmulas, de cómo lo resuelvo, de ok, no me funcionó el camino A, pero sí puedo encontrar una forma sutil B dentro de mi compañía que la verdad es que me gatille, ¿cierto?, a sanear investigación y desarrollo y después innovar. Entonces, como es una cadena evolutiva, la verdad las cosas que nosotros decimos en las empresas, busquemos siempre porque hay. De acuerdo. Es muy importante, ¿no? Tal como lo mencionabas, Valentina, muchas veces yo tengo a desmeritar lo que estoy haciendo en mi empresa y decir que no es investigación y desarrollo cuando estoy haciendo prototipos, cuando estoy lanzando un producto al mercado, que es parte de estas actividades. Y bueno, algo que vemos también que nos dicen mucho las personas con las que hemos trabajado y consultado es que ellos no hacen I+D+I. Que ellos lo que hacen es productos personalizados para sus clientes, pero eso no es I+D+I. ¿Qué opinas de esta afirmación? Claro, ahí también de repente ocurre mucho de que la empresa dice, además, que no hago I+D+I, soy pequeño, ¿cierto? Soy una pequeña empresa, entonces no innovo. O no hago investigación y desarrollo. Y la verdad las cosas es que de repente, y por sobre todo hoy día, dentro de el valor que ha cobrado el sentido de la colaboración en las industrias, ¿cierto? Porque sabemos que en comunidad uno logra pensar mejor, uno logra construir más, ¿cierto? Y la retroalimentación siempre es buena y necesaria. Entonces, entendiendo que las grandes empresas son elefantes blancos, son pesados, quizás no son tan dinámicos, no así en las startups, las empresas pequeñas que están especializadas en un punto en específico, que pueda ser también la medicina del dolor de una gran empresa. Efectivamente nosotros podemos ver que ahí se hace o desde ahí nace el I+D+I, con una capacidad más ágil, como te decía, con una capacidad también más dinámica, con una oportunidad, una detección de una oportunidad en estos problemas de estos elefantes blancos, ¿cierto? De estas montañas pesadas que son difíciles de repente de arrastrar y quizás modificar el modus operandi que hoy día vienen actuando, como vienen actuando en el mercado.
Entonces, la verdad es que sí, hoy día, dentro del plano de investigación, desarrollo e innovación, la startup, la pequeña empresa, la que viene con una idea fresca y que se puede adaptar a las situaciones, es sumamente relevante. Entonces, y para sumar una visión adicional, Paola, por favor, ¿nos podrías decir tu opinión al respecto de estos mitos? Sí, vale, son muy importantes los puntos que se han discutido durante este podcast y de hecho, inclusive podemos relacionar los conceptos que estaban comentando junto a Pablo con los puntos que revisamos anteriormente. Yo de hecho tomé algunas notas con respecto a las actividades rutinarias. Tenemos que entender que para que exista I+D es clave un esfuerzo para generar o mejorar la disponibilidad de conocimiento o tecnología. Es decir, tenemos que identificar un factor diferenciador a nivel tecnológico. Tiene que existir también incertidumbre en lo que estamos haciendo y la solución que yo estoy buscando no debe ser evidente para un experto en la materia. Es decir, lo que diferencia una actividad rutinaria de una de I+D es el esfuerzo que requiere. Una empresa puede estar realizando de forma cotidiana actividades de I+D, pero eso no significa que sean actividades rutinarias, ¿vale? Entonces, cuando hablamos también de innovación, que es el segundo mito que ustedes estaban comentando, en muchas ocasiones la innovación es resultado de un proceso de I+D. De hecho, comúnmente en la industria, cuando estamos hablando de innovación de productos, de procesos, por lo menos existe una etapa asociada a desarrollo experimental para hacer ajustes o mejoras o validaciones inclusive de los prototipos que estoy desarrollando. Con respecto a lo que ustedes comentaban de la limitación de hacer productos personalizados para nuestros clientes, bueno, no limita que yo pueda estar haciendo I+D, pero tampoco lo garantiza. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, lo que vamos a tener que analizar es el esfuerzo a nivel de generar conocimiento, de mejorar las tecnologías existentes en este desarrollo de productos o procesos personalizados para mis clientes. Y por último, bueno, la innovación es importante que entendamos que viene de la mano de generar valor mediante la puesta en mercado o la implementación de nuevos o significativamente mejorados productos o procesos, como dijimos anteriormente. Y de hecho, hoy en día la innovación viene muy de la mano de startups y grandes compañías que colaboran, sobre todo con el auge que hemos visto durante los últimos años de emprendimientos de base científico-tecnológica. Entonces, muchas gracias Paola por todo lo que nos aportaste, por empezar también a vislumbrar estos conceptos importantes, obviamente que nos apoyan a la conversación y obviamente seguiremos conversando contigo en los próximos capítulos para seguir generando conocimiento colectivo. Así es, Valentina, yo encantada de seguir participando en estas instancias. Es muy interesante para concluir que la innovación es transversal a todos los sectores, todos los tamaños de empresa y también todas las áreas. No solo se enfoca o está relacionado a un nuevo producto o servicio, sino también está relacionado a otras áreas de apoyo, a métodos, a procedimientos. Creo que esto es algo muy interesante y es parte de lo que queremos hacer en esta parte de nuestro podcast que se llama Derribando Mitos, y es clarificar estas ideas, estos preconceptos que tenemos. Así que Valentina. Totalmente. Sí, no, me sumo a tus palabras y en definitiva, claro, lo bueno es ir, para sobre todo nuestra audiencia, ir aclarando estas cosas, ¿cierto? Ir aclarando de que quizás la empresa no tiene que limitar su visión ni también tiene que dejar arraigarse a los paradigmas que hoy día puedan tener, sino que ampliar estos conceptos, abrir la mente y también hacerse las preguntas para ver cómo las respuestas también implican ciertos indicadores de que realmente estoy haciendo I+D o solo estoy innovando o qué oportunidades hay. Y además de esto, Pablo, creo que también es súper relevante para poner dentro de la temática de hoy día lo que son las políticas públicas, porque una cosa también es lo que hagan las empresas, lo que aspiren, ¿cierto? Pero también otra cosa es existe como política pública para que la compañía realmente pueda acogerse y pueda utilizar algún tipo de instrumento público a través de estas posibilidades o oportunidades que encuentran detrás del I+D+I.
De acuerdo, Valen. Creo que aquí es muy importante mirar que pues no solo las empresas a veces no identifican qué actividades de I+D están realizando o desmeritan que lo que hagan pueda clasificar como investigación, desarrollo e innovación, sino que también desconocen que los gobiernos nacionales hacen esfuerzos para que las empresas puedan tener recursos, financiamiento, instrumentos para hacer sus procesos de investigación, desarrollo e innovación. Y aquí es donde surgen las políticas públicas. La política pública como tal es una serie de instrumentos y alternativas como tal que los gobiernos están dando a las empresas para que puedan asumir estas actividades de alto riesgo, ¿vale? Porque no podemos olvidar que la investigación, desarrollo e innovación es un deporte extremo, es una actividad de alto riesgo que requiere también de herramientas para soportarlo y para mitigar los riesgos asociados. Totalmente. Entonces, con lo que tú me estás diciendo, Pablo, te quiero hacer ciertas preguntas también para contribuir en esta conversación. De lo que tú dices me parece súper claro, súper concreto, pero quiero ir más allá. Entonces, ¿qué están haciendo efectivamente los gobiernos, quizás a título hispanoamericano, ¿cierto?, para fomentar el I+D+I? Porque, lógicamente, desde ahí nace también la motivación de una empresa, ¿cierto? Claro que sí, los gobiernos como tal siempre tienen el reto. La ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación y desarrollo deben promoverse para que puedan lograr ser competitivos y productivos. Y esto es parte de la necesidad por la cual los países siempre piensan en su política y en instrumentos de investigación, desarrollo e innovación. A nivel de Hispanoamérica contamos con que todos los países tienen una serie de instrumentos, ya sea de cofinanciación o subsidios públicos o de beneficios tributarios e incentivos fiscales para que las empresas innoven, investiguen y hagan desarrollos. Y eso es parte de lo que están haciendo en la actualidad, precisamente generar este tipo de instrumentos que lo que va a buscar es fomentar esa inversión. La inversión privada es supremamente importante porque va a permitir que ese conocimiento se transforme en productos, servicios que van a generar valor a la sociedad. Y es parte por la cual surge el interés de los gobiernos de tener políticas públicas. Hay algo que se conoce como el mix de las políticas públicas. ¿Qué es eso? Es una serie de instrumentos que lo que buscan es fomentar a que el sector productivo y los demás actores puedan invertir y apostarle a la investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué están haciendo los países? Definiendo esos instrumentos y esas herramientas precisamente para fomentar este tipo de colaboraciones y este tipo de inversiones. Hablemos de dos casos puntuales, Colombia, Chile. Colombia tiene subsidios públicos, beneficios tributarios, un crédito fiscal por inversiones de I+D+I. Chile, ¿qué tiene? Subsidios públicos y también tiene el crédito tributario más una deducción que se pueden llevar. ¿Esto en qué consiste? Pues que ya lo que hacen los gobiernos es definir cómo van a funcionar estos instrumentos de política pública. Por ejemplo, en Colombia el 89% del apoyo según la OSDE proviene de incentivos tributarios para el sector privado. Si miramos el mismo caso para Chile, está 50-50, 50% subsidios públicos, 50% incentivos tributarios. Es parte de lo que hablamos con política pública y eso es lo que están haciendo los gobiernos, crear instrumentos, fomentarlo y ponerlo a disposición de las empresas. Fantástico. Ahora, lo que tú me dices es súper relevante y de gran impacto, ¿cierto? El que dentro de los estados se esté, obviamente, abordando este tema, se esté dándole la importancia a estas agendas, ¿cierto? Pero hay algo esencial. ¿Por qué las empresas, a tu opinión, no lo están usando? Bueno, las empresas muchas veces desconocen no solo la importancia de la I+D+I, sino que lo están haciendo. Ocurre y ha pasado en muchos casos donde va uno en una empresa y dice yo no hago I+D+I, o sea, yo no soy una empresa grande, no es algo que me interese, no es algo que sea parte de mi misionalidad. Y cuando va uno e indaga un poco más, va a dar una vuelta a la planta de producción, dice, ¿y qué es eso de allá? No es un prototipo de un nuevo producto. ¿Y qué es eso de allá? No es una prueba de un nuevo material. Están haciendo I+D+I, solo que no se están dando cuenta y porque no se dan cuenta, pues no hacen uso de estos instrumentos.
Porque ¿qué es lo primero que pasa? Cuando yo como empresario entro a buscar opciones de financiación, pues primero pienso en un crédito con un banco, sencillo, infraestructura, compro una máquina y ya está. O pienso en otras opciones de invertir, de adquirir nuevo personal, pero nunca hago el foco en temas de I+D+I. Es pocas las empresas que tienen en su mente, que están investigando, que están haciendo innovaciones, que deben tener un presupuesto para ello y que también deben tener mecanismos para financiación. Entonces, parte del desconocimiento de las empresas, de los instrumentos y de que están haciendo I+D+I. Y el segundo punto es que muchas veces confunden proyectos de inversión con proyectos de I+D+I. Eso es, digamos, una de las claves y de los diagnósticos que se hacen, porque la I+D+I está enfocado a generar valor a la empresa, a generar nuevos productos, nuevos procesos, mientras que un proceso de inversión está más enfocado a temas de expansión, temas de llegar a nuevos mercados sin superar retos técnicos. Entonces creo que esa es la principal razón por la cual las empresas no usan este tipo de instrumentos, y es porque desconocen que existen los instrumentos y que están haciendo procesos de I+D+I al interior de la empresa. Fantástico. Y la verdad las cosas es que, bueno, un poco me quedó a mí muy claro, espero que al resto de la audiencia también. Y razón por la cual estamos en este conversatorio, ¿cierto, Pablo? Porque necesitamos y queremos hacer este espacio. Y como bien lo dice nuestro podcast, FI en Foco, necesitamos que un poco ustedes puedan entender este espacio de innovación a nivel hispanoamericano y por supuesto, apoyarlos en quizás resolver esas dudas o, como decíamos, esos paradigmas para que se lo lleven para sus casas, que lo reflexionen y que lógicamente después los ayude al interior de las compañías. Claro que sí, Valentina, es muy importante para cerrar este primer tema de políticas públicas, porque estaremos hablando más en foco en los países, tal cual como lo dice el podcast. Empezaremos a hacer mucho más zoom entre los países y los temas. Quisiera cerrar esta sección de políticas públicas con 3 datos curiosos. El primer dato curioso es que a nivel mundial el 2,55% del Producto Interno Bruto se invierte o se gasta en I+D+I. Entonces es un dato interesante porque ya nos da una referencia. En los países de la OECD se invierte el 2,94% del Producto Interno Bruto, que son los países y las economías que tienen un mejor desempeño. Valentina, ¿tú cómo te imaginas que está Colombia, Chile, Perú en este indicador con estos 2 datos que te he mencionado? La verdad no tengo la respuesta concreta, pero me gustaría decirte, y espero que así sea, ¿estamos bien rankeados? Bueno, digamos que no es tan cierto, porque para el caso de Colombia solo el 0,29% del Producto Interno Bruto se está invirtiendo en I+D, y para el caso de Chile se está invirtiendo el 0,34%. Esto demuestra que aún hay camino. Todavía tenemos que hacer muchas cosas para fomentar este tipo de inversión, y es ahí donde la empresa es el principal aliado. Así que nos veremos también en próximos capítulos para hacer zoom a estas cifras y cómo también podemos identificar que también están nuestros países en temas de I+D+I. Totalmente, Pablo, te agradezco un montón este espacio y bueno, no me queda más que decirles al resto de la audiencia, como bien dijiste tú, síganos en este evento, sigan a FI Group en Foco, el podcast de la innovación a nivel hispanoamericano. ¿Te gustó el primer episodio? Quédate con nosotros para responder todas tus dudas acerca de las startups en Hispanoamérica y hablar a mayor profundidad sobre qué está pasando en cada país con el tema de investigación, desarrollo e innovación. Totalmente. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de FI Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Y además, síguenos en nuestras redes sociales. En LinkedIn está nuestra cuenta FI Group y además en Instagram, en X o X, nuestra cuenta es @FIGroupHA. Así que Pablo, no me queda más que agradecerte, un gustazo como siempre y nos estamos viendo. Muchas gracias, Valentina, a todos los que nos escuchan y nos ven, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Chao.